Ok, vamos a buscar Juan capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 19, así que nos vamos de 4 en 4. A alguien le va a faltar, pero luego se recupera. ¿Comenzamos contigo, Roxana? De 4 en 4. Juan 12, del 1 al 19. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. ¿Sí? ¿39? ¿Sí, yo? No, hasta ahí. Yo pensé que era 29. Ok. Perdón. Bueno. Y el mensaje se titula El sexto domingo. El nombre de Semana Santa se lo debemos a Atanasio, obispo de Alejandría, y a Epifanio, obispo de Constancia Salamina, Chipre. Estos vivieron en el siglo IV a.C., cuando el cristianismo ya había perdido su primer amor y se estaba convirtiendo en una religión de Estado. Hoy, a lo largo de todo el mundo, hay numerosas muestras de religiosidad, entre las que destacan las procesiones y representaciones de la pasión. En casos extremos como en Pampanga, Filipinas, se les crucifica con clavos de acero de 10 centímetros. Ahí sí no, nada más los amarran, ahí sí los crucifican con clavos. Y estaba leyendo que hay alguien que ya lleva como 30 años yendo todos los domingos de resurrección a que lo crucifiquen. Todos los viernes, perdón. Bueno, el domingo de Ramos a veces también es llamado sexto domingo de Cuaresma. Es una más de las celebraciones que tradicionalmente celebran algunas de las confesiones del cristianismo. Este evoca la entrada de Jesús en Jerusalén
y da inicio a la llamada Semana Santa. Se le conoce como el Domingo de Ramos a causa de las ramas de palma que fueron puestas en el camino cuando Jesús entró en Jerusalén. Pero muchos de los que gritaron Hoshaná, Hosana, 5 días más tarde, estaban gritando Estabrotito, crucifícalo. Vean Mateo 27, 22 al 23. Amén. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Amén. Y la gente que no ha nacido de nuevo sigue actuando de esa manera. Bien dijo el médico, predicador e intelectual británico Thomas Fuller, que vivió del 1654 al 1734. La multitud tiene muchas cabezas, pero carece de cerebro. Y hemos visto algunos de esos en México. No podemos pasar por alto que la mayoría de las personas, por su deseo de pertenecer a un grupo, ceden ante la presión de este. Recordemos que el domingo de Pascua o domingo de Resurrección no se fija bíblicamente, sino en conformidad a lo que estableció el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Por lo que la fecha de la Pascua no tiene relación alguna con lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando en la llamada Última Cena, que fue previa a la crucifixión, es decir, Pesaj, la Pascua. Vean Deuteronomio 16, 1 al 8. Amén. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura 7 días, comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Amén. Amén. Y Abib hoy en día se conoce como Nisan. Conforme al concilio de Nicea, el domingo de Resurrección se celebra en el hemisferio norte el primer domingo después de la luna llena, que se le conoce como luna llena eclesiástica, tras el equinoccio de primavera. El concilio de Nicea estableció que la Pascua de Resurrección debía celebrarse conforme a las siguientes normas. Debe celebrarse en domingo. Nunca debe coincidir con la Pascua judía, con Pesaj. Pues eso era lo que estaba celebrando Jesús, ¿no? Que se celebra independientemente del día de la semana. Así trataron de borrar el trasfondo judío y el significado de la fiesta. Así nada más como paréntesis. En el 2024, el 14 de Nisan será el 22 de abril. Entonces el 22 de abril vamos a celebrar Pesaj. Los cristianos no deben celebrar la Pascua 2 veces en el mismo año. El año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, es decir, antes de la entrada del sol en Aries.
contaminados los del concilio, un poquito nada más. Además, se estableció la costumbre de que la fecha se calculaba en Alejandría, la que comunicaba a Roma para que ésta, a su vez, la difundiera al resto de la cristiandad. Con Dionisio el Exiguo, que vivió del 525 después de Cristo, se unificó el cálculo de la Pascua cristiana y este fue el que hizo la corrección en el calendario. Nada más que no sabía matemáticas el hombre. Introdujo un error como de 4 años en el calendario actual. Así que Jesús nació antes de Cristo. Pero, ¿qué podemos aprender, Biblia en mano, del Domingo de Ramos? Y el primer punto que quiero tocar es que las profecías se cumplen. Vean Mateo 21, del 1 al 5. Por cierto, los 4 evangelistas hacen referencia al Domingo de Ramos. Así que voy a andar brincando de un evangelio a otro. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino hijo de bestia de carga. Amén. Mateo, a diferencia de los otros evangelios, cita a un asna y un pollino, haciendo hincapié en la profecía de Zacarías 9:9. ¿Quién lo tiene? Zacarías 9:9. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Entonces, Zacarías 9:9 menciona un pollino hijo de asna. Entonces, Mateo así muestra que las palabras del profeta se cumplieron por medio de las acciones de Jesús, probando que era el Mesías. Esta no era la manera en que los reyes se presentaban. Un rey generalmente llegaba como un conquistador, montado en un caballo. Un pollino es un símbolo de paz, por lo que la llegada de Jesús a Jerusalén destacaba su realeza mesiánica, como también su humildad. No obstante, si comparamos el texto de Mateo con el original en Zacarías, es notorio que omitió el inicio de la profecía: regocíjate grandemente. Quizás porque da fe del lamento de Jesús por Jerusalén. Vean Mateo 23, 37 al 39. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa no es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo podría la gente regocijarse cuando el juicio se aproximaba? También omitió: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. En ese momento, él estaba llevando a cabo un acto de misericordia y de gracia, no un acto de justicia y juicio. Sin embargo, la próxima vez que él venga, no será como el Cordero de Dios, el Salvador, sino como el león de la tribu de Judá, el rey que viene a juzgar. Vean Apocalipsis 19, 11 al 16. Amén. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego,
y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces la próxima vez ya no viene en un pollino, ya no viene humilde, ya viene como el rey en un caballo blanco y con la armada celestial. Bueno, la profecía que Zacarías escribió con 5 siglos de anticipación se cumplió. La que Juan escribió hace 20 siglos, conforme el tiempo pasa, cada vez está más próxima a cumplirse. Y en ese día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero, te pregunto, ¿estás obedeciendo la orden que nos dio el Rey? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y mi otra cita favorita, Hechos 1, 7 al 8. Nos toca a vosotros. ¿Okay? Nos toca a vosotros conocer las cosas que Dios ha puesto sobre su sola potestad, mas cuando venga el Espíritu Santo nos seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, no basta con que digas que Jesús es el Rey, es necesario que le obedezcas. Segundo punto, y aquí brincamos a Marcos. Las alabanzas son para el Rey. Marcos 11, 7 al 10. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. ¿Está ahí? Amén. Y en hebreo sería Ana Adonai Hoshia Na Ana. Y esa es una interjección de origen hebreo que significa: te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Con el tiempo llegó a ser una aclamación tradicional de alabanza, igual que aleluya. Pero Hoshia Na Ana, lo que significa es sálvanos ahora. Y aleluya es ustedes alaben al Señor. Hoy en día se utilizan como exclamaciones de alabanza, pero realmente si traducimos lo que significan, pues es eso: sálvanos ahora y ustedes alaben al Señor. Ningún ser humano, sin importar el título que ostente, merece ser alabado, honrado, venerado o el sinónimo que gustes. El único que debe serlo es el Salvador Jesucristo. Los súbditos de un rey le rinden homenaje, colocando alfombras para que camine o se pase sobre ellas. Si alguna vez ves o visitas donde Moctezuma se encontró con Cortés, aquí en la Ciudad de México, no sé si todavía pero antes había ahí una placa narrando el hecho. Y Moctezuma no pisaba la tierra.
ponían pétalos de flores para que él caminara sobre ella. Y a Moctezuma nadie lo veía a los ojos, mucho menos lo tocaba. Entonces, eso hacían con un rey pagano. Entonces, los súbitos le rinden homenaje colocando alfombras para que camine o se pase sobre ellas. La multitud, al aclamarlo con las palabras del Salmo, y alguien que leas el 118, 25 al 26. Amén. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Amén. Y el Salmo 18 es un salmo de carácter mesiánico. Bueno, cuando la gente estaba usando las palabras de este salmo, lo estaba reconociendo públicamente como hijo de David, lo cual no solo se refiere a su derecho al trono de David como descendiente en la carne que era, sino que es un título del Mesías. Y ojo, este es el único momento en que Jesús no solo permitió, sino que planeó y promovió una demostración de carácter público en la que se le aclamaba como el Mesías, el Rey de Israel. Recuerda que la Pascua traía judíos no solo de los alrededores de Jerusalén, sino de los más recónditos lugares del Imperio Romano en donde se encontraban dispersos. La Pascua es una de las 3 fiestas obligatorias en las que todo varón judío tenía que ir a Jerusalén. The Bible Expository Commentary dice que probablemente había cerca de 2 millones de personas en Jerusalén y sus alrededores. Y esa es una buena razón para que romanos y religiosos estuviesen preocupados por una reyerta. Ahora, el número me parece demasiado grande para la época. Pero aún el 1%, que habrían sido 20,000, hubiese sido una multitud. Al cumplir con la profecía, Jesús se declaró a sí mismo el Mesías y Rey de Israel. Y retó deliberadamente a los líderes religiosos, lo que dio lugar al complot para arrestarlo, juzgarlo y crucificarlo. Pues, aunque ellos no querían hacerlo durante la fiesta, vean Marcos 14:2. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Mateo 26:5. Amén. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, aunque ellos no querían hacerlo durante la fiesta, el Todopoderoso ya había determinado que su cordero debía morir en la Pascua. Porque era el cumplimiento de lo que el cordero en Éxodo estaba señalando. Jesús entró en Jerusalén como David o Salomón pudieran haber entrado a la capital, con ramas y ropas puestas delante de él a lo largo del camino. Hoy sería una alfombra roja en los aeropuertos. Las ovaciones de la multitud surgieron espontáneamente. Llevaban mucho tiempo esperando a un líder político y nacionalista, a un reformador social, a un rey de la familia de David que restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. El rey es el único que merece tus alabanzas y adoración. El punto número 3, aquí brincamos a Lucas. Lucas 19, 39 al 44. No permitir que las piedras clamen. Amén. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Uno de los fariseos. Es Marcos. Es Lucas 19, 39. Sí, Lucas. Espera, aquí. 4.
39. Al 44. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que sí, si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Y este reprende, en griego es epitimao, y es reprender, ordenar, mandar, exigir severamente. Y cuando dice que lloró, la palabra que está utilizando en griego es kleo, que habla de llorar, sollozar, gemir, posiblemente en ciertos contextos como lamento ritual. La profecía de Zacarías se estaba cumpliendo ante los ojos de los fariseos. Y aunque conocían las escrituras, no se dieron cuenta o, por conveniencia, prefirieron ignorarlas. E identificando a la multitud con los discípulos de Jesús, le piden, les mande, les exija con severidad que se callen. Como sucede hoy en día, muchos de quienes son identificados por el mundo como cristianos, solo lo son nominalmente. Algunos, gracias a tener una cuna evangélica, que pueden conocer muy bien las escrituras, e incluso citar de memoria varias porciones de la Biblia. Pero para ser cristiano, es necesario haber nacido de nuevo. Juan 3:3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Haber tenido un encuentro personal con el resucitado, en el que se le reconoció y aceptó como único y suficiente Salvador personal, como Dios mismo, confesando y pidiendo perdón por las fallas, los pecados cometidos al haber vivido conforme a la vana manera de vivir que se heredó de los padres. Primera de Pedro 1:18. Amén. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Sí. ¿Un solo versículo? Sí. Sí, ok. ¿Ya? ¿Sí? ¿El 19? Uh-huh. Sí, el 19 porque... Sí, por eso pregunté. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el no vivir conforme a lo que dice su palabra, pues es estar desobedeciendo, es estar cometiendo pecados. Una vez que le reconoces como el todopoderoso creador del universo y por ende que Él es el Señor, porque nos encanta decir, Jesús es mi Señor y Salvador, habría que ver si realmente es tu Señor porque no obedeces. Pero una vez que reconoces que Él es el Señor, debes entregarle tu libre albedrío, porque ya lo usaste para aquello que se te dio, para decidir entre tener o no una relación personal, cercana, íntima, de amor con Él. Todo lo demás es peccata minuta. El libre albedrío se te dio para tomar esa decisión. ¿Quieres tener una relación con Dios o no quieres tenerla? Mientras estés vivo, se te va a presentar la oportunidad de decir, sí la quiero. Pero si te moriste habiendo dicho, no la quiero, a ver, seamos lógicos. ¿Por qué te van a obligar en la eternidad a tenerla? Dios es justo. ¿Tú no quisiste? Está bien, no quisiste. Dios es misericordioso, no te va a obligar. Sería como si a mí me quisieran obligar a pasar todo el día con ya sabes quién. Vean Romanos 6, 19 al 20.
Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Amén. Amén. Pero una vez que eres libre del pecado y te conviertes en esclavo de Cristo, pues tienes que obedecer a la justicia. Y ojo, si puedes decidir algo, es de quién ser esclavo. ¿Quieres ser esclavo del pecado y seguir haciendo tus pecados favoritos? ¿O quieres ser esclavo de Cristo y recibir la vida eterna a su lado? Esa es tu decisión. Pero de qué eres esclavo, siempre vas a ser esclavo de alguien. Tú decides, del pecado o de la justicia. Pero los religiosos solo entienden de ritos y tradiciones. Conocen de memoria lo que dicen las Escrituras. Pero al igual que el enemigo, Hasatán, no las entiende. Como pasó también a los primeros discípulos. Juan 12:16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Amén. Entonces, como él ya fue glorificado, para aquellos que tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con él, nos es posible no solo recordar, sino entender lo que las Escrituras dicen de él. Juan 16:12-14. Amén. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Amén. Amén. Entonces, en Juan 12:16, los discípulos no entendían porque el Espíritu Santo no había llegado. Jesús no había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Él no había sido glorificado y enviado al Espíritu. Pero una vez que Él ha sido glorificado, las cosas cambian. Porque su autor, el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, nos las ilumina. Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Sí, la Biblia puede tener alrededor de 40 autores que escribieron durante 1500 años más o menos, en 3 lenguas diferentes, en 3 continentes diferentes, que pertenecían a diferentes clases sociales con diferentes niveles de educación. Pero el autor es uno. Es el Espíritu Santo quien los inspiró y respetó el estilo literario de cada uno de ellos. Pero lo que escribieron fue lo que el Espíritu Santo les inspiró. Que no es lo mismo que les dictó, como presumen los del Libro del Mormón y los del Corán. Vean Efesios 3, del 8 al 12. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos... ¿El misterio? Misterio. Sí. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Hasta ahí? ¿Dónde estás? Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, es la Iglesia quien da a conocer
el misterio que estuvo oculto por generaciones. Es a nosotros a quien se nos ha permitido el transmitir las buenas nuevas de salvación. Y así como Jesús lloró al ver a Jerusalén, debiésemos llorar por nuestras ciudades, llenas de gente, de las cuales, como en Nínive, muchas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Vean Jonás 4:11. Amén. Amén. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces hoy en día no son 120,000, son millones los que no saben discernir. Los que se conforman con una religión, pero no tienen una relación con Dios. Y si no nacen de nuevo, están condenados a pasar la eternidad separados de Él. Pero de todos esos nos van a pedir cuentas. Porque a nosotros se nos ha dado la orden de llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. Siempre va a haber una cosecha. Pero la cosecha que no se recoge hoy es una cosecha que se perdió. Y si tú has nacido de nuevo, te van a pedir cuentas igual que a mí. No obstante que podamos ver las señales previas al fin, a nadie le es posible saber cuándo será este. Pero mientras estemos en este mundo, al igual que Pablo, insisto, tenemos el deber de compartir las buenas nuevas de salvación. Primera a los Corintios 9, 16 al 17. Amén. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Amén. Y Filipenses 1, 21 al 24. Amén. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Amén. Entonces, mientras el Señor no te llame a su presencia, tienes tarea que hacer. Es nuestra obligación instruir a los niños por el camino. Juan 14, 6. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que no se aparten de Él cuando sean viejos. Proverbios 22, 6. Amén. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No, yo voy a dejar que mis hijos crezcan y entonces decidan en qué quieren creer. Bueno, si tú haces eso, pues el mundo se va a encargar de hacerles creer lo que el mundo cree. No podemos dejar la educación en manos del gobierno, los medios o las redes, porque son del mundo. Si nosotros cumplimos con lo que se nos mandó, las piedras seguirán guardando silencio. Predica a Jesús, no a una religión. Como conclusión, no dejar de servirle, y nos vamos a Juan, que era el que nos faltaba. Juan 12, 20 al 26. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron:
Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amén. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Un siervo que no sirve, no sirve. Un cristiano que no obedece a Dios, pues habría que ver si es cristiano. Puede serlo nominalmente, pero nacido de nuevo, quién sabe. Y cuando en la Biblia veo griegos, generalmente se está refiriendo a estos judíos que vivían en la diáspora, que ya no hablaban en hebreo, sino que hablaban en griego. Muchos quieren recibir la honra sin haber servido. Se parecen a esa gente que hace trampa en una competencia y después, sin haber competido limpiamente, pretende recibir un reconocimiento. O el alumno que hace trampa en el examen y pretende merecer una buena calificación. Pero con el omnisciente eso no funciona. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Es decir, si estás obedeciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Juan 15, del 5 al 8. Muchos dicen anhelar que Jesús vuelva, pero no están dispuestos a dejar su nicho de confort. Y se conforman con pertenecer a una iglesia, congregación, célula, grupo pequeño, quejilá o como gusten llamarle, dejando de lado el servicio y extendimiento de su reino, olvidando que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Marcos 13:10. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero te fijas en todo Mateo 24, menos en el versículo 14. Muchos brincan de una a otra iglesia porque no quieren comprometerse, evitan discipularse y se pierden la bendición de conocer un poco más a nuestro Salvador. Hay quienes son incapaces de darse a sí mismos y por lo mismo no ofrendan y mucho menos diezman. Si no te das tú, mucho menos vas a dar de lo que el Señor te ha dado. El Domingo de Ramos nos enseña que debemos obedecer a Jesús, aun cuando eso signifique ir contra la corriente. El no ser parte de la multitud nos enseña que debemos ser como los salmones, nadar contra la corriente. Nos enseña que debemos predicar no a una religión, sino a Cristo. Y a no solo crucificado, sino resucitado y glorificado. Nos enseña que es necesario tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. No solo el domingo, sino cada día, menguando a nosotros mismos y dejando que Él crezca para vivir todo en la fe del Hijo de Dios. El Domingo de Ramos nos enseña que si llevamos mucho fruto para su reino, podremos decir con gozo, por haber servido fielmente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero.
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si lo quieres buscar, está en Apocalipsis 7, del 9 al 12. Y concluyo diciendo: al Rey se le alaba a diario, no solo el 6º domingo de Cuaresma. Amén. Señor, pues, cuántas gracias te damos porque lo que nos has dejado en las Escrituras es para nuestra enseñanza, pero no solo para retenerlo en nuestro cerebro, sino para ponerlo en práctica. Gracias por tu amor, gracias porque tenemos la libertad de leer la Biblia, porque la tenemos completa en un solo libro. Y también pedirte perdón porque, teniendo todas esas ventajas, no las aprovechamos, no las reconocemos y no te obedecemos. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos, pero comercial. Próximo viernes a las 3 de la tarde, si quieres venir a Loma Rosa, vamos a tener el mensaje de las 7 palabras en vivo y a todo color, y voy a ver qué decían las palabras en hebreo. Y el domingo de resurrección, pues estaremos celebrando, como todos los domingos, la resurrección de Cristo. Si el Señor no dice otra cosa, pues por aquí nos vemos. Shalom, shalom.